Laura, a todo tu equipo, a la universidad, que siempre la tengo muy, muy metida en mi corazón y vos lo sabés, ¿no es cierto? Así que es una nueva posibilidad de contactarme con ustedes. Está muy bien el título, es breve la charla, así que vamos a tener que entrar en ese arte de concentrarnos en 3 o 4 faros que después podemos desarrollar quizás en otro momento y para otro tipo de jornadas más profundizadas. Pero ustedes saben bien que el contrato y la relación laboral, que no son la misma cosa, el contrato implica un pacto de voluntades y la relación de trabajo su materialización, su concreción, a tal punto que el artículo 22 nos habla y lo define como ese acuerdo de voluntades, que a pesar de la duda de muchos, es fuente de un contrato de trabajo. Es un contrato. La relación es la concretización que puede producirse en otro momento. Pero estamos siempre en una situación contractual asimétrica, desigual, donde todo el arco ideológico de este derecho social, de la disciplina laboral, reconocemos que existe un sujeto subordinado en grado dependiente, como se llama, y que se halla en una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo negocial, con relación a quien tiene la facultad legal de administrar la fuente de empleo, de organizarla, de conducirla, de ponerle metas. Por lo tanto, permítanme esta primera analogía. El contrato y la relación de trabajo siempre debe analizarse como un extremo de emergencia, tanto en la aplicabilidad de las normas como en la interpretación de cada caso concreto. Aquellos que hacemos derecho laboral o lo leemos, sabemos que el principio protectorio de tutela esencial siempre hace que los jueces, cuando tienen que dirimir un conflicto, partan del presupuesto fáctico, con correlato jurídico obligado, de que existe una simetría, un orden público, un principio de irrenunciabilidad y demás. Imaginemos entonces cómo esto se potencia en el marco de un brote epidemiológico, de una pandemia, de una cuarentena. Por lo tanto, cada vez que tengamos que pensar, como dicen los chicos ahora, cranear cada situación y cada norma, me estoy refiriendo a la actividad normativa de estos últimos 2 meses, evidentemente debemos ratificar, consolidar el principio asimétrico que requiere que uno de los sujetos del contrato y de la relación laboral sea más intensamente protegido. De esto nos hablan tanto el 14 como el 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional, que siempre debe cobrar en instancias críticas mayor envergadura y evocación permanente, ya nos enseña que el sujeto que trabaja es de preferente tutela jurisdiccional. Y esto viene siendo expresado reiteradamente por la Corte Suprema de la Nación y por otros tribunales inferiores y por las Supremas Cortes de Justicia de los distritos provinciales. Ustedes recordarán el famoso caso Bisotti con AMSA del mes de septiembre del 2004, y Sacio Aquino, también contra el grupo industrial que era la demandada. Bueno, todo eso nos pone tanto en la temática de las enfermedades y accidentes laborales como cuando en la extinción incausada o con causas falsas esgrimidas, nos pone en una situación de mayor protección al sujeto más vulnerable. Quiere decir entonces que todo el análisis que brevemente vamos a realizar de la actividad normativa tiene que ver con nuestra ley fundamental primero. Por ende, el artículo 28 de la Constitución Nacional, que determina el icónico principio de la razonabilidad, esto es, que no puede haber ninguna ley que reglamente el ejercicio de los derechos, principios y garantías constitucionales que pretenda
directa o indirectamente, hacer mermar la envergadura de esos principios de la ley de la Carta Magna. No lo olvidemos. Por el otro lado, nuestra Carta Magna está enriquecida desde el año 94 con todos los pactos, tratados y convenios consagratorios de los llamados derechos humanos fundamentales. Con lo cual, es imposible que los abogados no los conozcamos, ya sea y no solo en la tarea, en el seno de un litigio, sino cuando actuamos como asesores, como dictaminantes y como docentes. Es una tarea fundamental, ineludible e insoslayable. Entonces, un contrato asimétrico, amparado primariamente por la Constitución Nacional, que nos marca el cauce formal y sustancial de la razonabilidad, que por lo tanto ningún procedimiento legal o reglamentario puede separarse o soslayar o estigmatizar, como ha sucedido y sucede en algunos casos, a través de una expresión normativa, los principios, los derechos y las garantías de la Carta Magna y de los tratados internacionales. Ya quizás al final podamos decir algo sobre la importancia que tienen las fuentes internacionales en esta materia y en el marco de la pandemia del COVID-19. Hay algunos aspectos que nos están, yo diría, impulsando, articulando con microconsultas, por llamarlos de alguna manera. Ustedes saben que el DNU 260 prolonga la emergencia sanitaria que ya viene fijada por la ley 27.541 de fines del año pasado. Emergencia sanitaria, tributaria, administrativa, legal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el cuadro está normatizado, receptado esa realidad por la normativa. Yo siempre recuerdo una vieja frase cuando empezaba la carrera de abogado de un gran penalista que tuvo nuestro país, Carlos Fontán Balestra, que cuando un compañero mío le preguntó, doctor, ¿qué definición puede dar usted en la materia? Era Derecho Penal 1 en ese momento. Y Fontán Balestra contestó algo de lo cual yo jamás me olvido. Y generalmente lo comparto en las charlas que puedo dar o en las conversaciones. ¿Cuál es? Le preguntaron, dígame un concepto del derecho penal, reitero. Y Fontán Balestra inmediatamente contestó, mire, podemos buscar muchas fuentes, entre otras los libros que yo tengo escritos. Ahí aparece el ego que todos tenemos. A veces lo podemos controlar más y otros menos. Pero lo cierto es que independientemente de la conducta propia de todas las personas humanas, él dijo, miren, ¿saben cuál es la mejor definición para mí? Que el derecho penal debe ser la vida misma vista bajo fórmulas jurídicas. Se comprende. La vida misma vista bajo fórmulas jurídicas. ¿Y yo por qué lo evoco siempre? Porque en nuestra disciplina, que es un derecho atravesado socialmente, lo que nos viene como inquietud, necesidades y reclamos sociales deben ser debidamente receptados, siempre con razonabilidad, por la actividad normativa en materia laboral. Y entonces, el estrecho ligamen de esa idea fuerza con el contexto que estamos viviendo tan desgraciadamente y de manera, digamos, con derrame planetario, intensifica estos conceptos. No podemos entrar a analizar el 260 que prorroga a la 27.541 o el decreto 329 que ahora ha sido prorrogado por el otro DNU 487 y que lleva hasta fines de julio la prohibición de despedir o de suspender por causas económicas, falta o disminución de trabajo, fuerza mayor, o sea, todo lo que está previsto en la propia ley de contrato de trabajo, entre los artículos 218 y siguientes, en este momento no tienen aplicación porque está la preeminencia necesaria del DNU 329, insistimos,
actualmente, recientemente, creo que ayer o antes de ayer, prorrogado. Muy bien. En ese marco las preguntas que vienen ¿es constitucional una norma de estas características? Porque indudablemente, en primer lugar, la primera consecuencia es concluir que es una excepción a la regla general que impera en nuestra disciplina, que es la de la estabilidad relativa o impropia. Esto es, más allá de discutir si un despido es un acto antijurídico o un ilícito, me refiero a los sin justa causa o con causa falsa, lo cierto es que se sigue instalando la idea, porque la norma así lo ha receptado, de las facultades que tiene un empleador de extinguir un contrato de trabajo de manera unilateral. Si tiene razón, no tendrá consecuencias indemnizatorias; si no las tiene, las tendrá. En algunos casos, agravados; en otros, si son discriminatorios y se prueba y la víctima lo solicita, el juez puede darle hasta la reinstalación en el puesto de trabajo. O sea, reconocer una nulidad, dejar totalmente sin efecto ese despido discriminativo y ordenar lo que se llama la reparación integral, ad in natura, que es un principio, el de reparación plena, que está recogido, por ejemplo, en el artículo 1740 del actual Código Civil y Comercial de la Nación, que ya dejó de ser una novedad porque está por cumplir a principios de agosto de este año su primer lustro. Esto es otra cosa muy importante que uno siempre trata de compaginar. La importancia del impacto y la proyección del Código Civil y Comercial, Ley 26.994, en las relaciones de trabajo, tanto individuales, particularmente, como en las de índole colectivo. También da para otro espacio u otra conversación. Entonces, con este introito, uno trata de hacer un protocolo previo y decir, si está prohibido todo despido o toda suspensión que el empleador hasta hace un tiempo podía pretender fundar en razones económicas o falta o disminución del trabajo que no le sea imputable a su responsabilidad, o porque tiene que enfrentar un hecho imprevisible o que aún habiendo sido previsto le es irresistible, o la aplicación civil de la teoría de la imprevisión, de la cual habló muy bien Fulvio Santarelli en este inicio. Por ejemplo, la frustración de la finalidad contractual, 1090 del Código Civil y Comercial, o el 1091 del mismo cuerpo codificado. En un contrato de trabajo desigual en cuanto a la potencialidad negocial de las partes, y en el medio de una emergencia como esta, es imposible no darle un corte de aceptación a la constitucionalidad del 329, amén de que todos sabemos que está rompiendo la estructura del sistema de la estabilidad relativa o impropia, pero que debe ser acotado por un tiempo y mientras las circunstancias, las relaciones o las causas que motivan esta nueva normativa se prolonguen y se justifiquen y estén dadas de manera inequívoca. Porque una pregunta puede ser, ¿cuánto tiempo más se puede prorrogar esta situación que en principio podría o afectaría derechos e intereses legítimos de la otra parte, que es el empleador? No me estoy metiendo en la resiliencia que tienen que mantener sobre todo las pymes en situaciones como la que estamos padeciendo. Va a haber muchísimos despidos, va a haber muchas suspensiones, va a haber una situación económica que habrá que analizar tanto por nosotros como asesores, como por supuesto por los señores jueces, al momento de tener que aplicar justicia en cada caso concreto. Entonces, mi respuesta ¿es constitucional? Sí. Por ahora el 329 no hay no hay duda que lo es, y por lo tanto las reglamentaciones colaterales de la cartera laboral, por ejemplo, que vienen añadidas a este concepto medular que estamos abordando, también tienen su viso de apego o por lo menos de no violación de principios, derechos y garantías.
Otro tema que se viene consultando muchísimo. Durante el periodo de prueba, este decreto 329 que prohíbe el despido, ¿tiene aplicación? ¿Y por qué la pregunta? Porque ustedes saben que durante el periodo de prueba, en virtud de la aplicación legal del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, este tiempo de ensayo donde el empleador está justamente mensurando la capacidad y la idoneidad de ese trabajador, es una declaración normativa de la propia Ley de Contrato de Trabajo y no está suspendido, ni derogado, ni mencionado en el 329. Entonces la pregunta de muchas empresas a los asesores es, ¿puedo despedir en este momento? ¿Puedo dar por extinguido el periodo de prueba una vez cumplidos los 3 meses y sin derecho del trabajador a reclamarme una indemnización? La respuesta hasta ahora viene siendo sí. No podés despedir. ¿Por qué? Porque más allá de que el 329 no lo está mencionando, ese es el fundamento de la no distinción. Y donde la ley no ha distinguido, los jueces no deben distinguir. Entonces, si se producen casos de este tipo, evidentemente se puede esgrimir inmediatamente el 329, ¿no es cierto?, en sus artículos 2, 3, 4 y siguientes, para decir, este despido es nulo, tengo derecho a una medida tutelar anticipada, una cautelar, pidiendo de inmediato la reinstalación, porque ese es el efecto de la nulidad de un acto jurídico. Como en el tema de la discriminación, y en esto hago una analogía, la ley 23.592 del 88, el efecto nulificante trae como consecuencia, repito, no de oficio, que si la víctima lo prueba y lo pide, inmediatamente puede ser reinstalado, debe ser reinstalado en el puesto de trabajo. Además de reclamar salarios caídos si estos hubieran devengado y no hubieran sido satisfechos. Cuidado con este tema. Periodo de prueba, rige el 329, es aplicable, porque no dice nada, pero tampoco distinguió en contra de la aplicación, de su aplicación en eso. Y otro argumento para adicionar es que no hay que olvidar que el 92 bis está pensado dentro de un periodo trimestral de inicio, pero que forma parte de la misma relación de trabajo por tiempo indeterminado, de acuerdo a lo que establece, por ejemplo, el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, el principio de la continuidad y que solamente se extingue por causales que la propia ley determina y que muchos de ustedes conocen. Otro aspecto, por ejemplo, ¿tiene aplicación en ciertos estatutos? Estamos hablando siempre del 329. Yo lo elegí porque, basándome en el excelente título que se puso, estamos hablando del derecho del trabajo en el marco de las medidas de excepción, y esta es una, obviamente. Entonces, ¿es así aplicable el 329, por ejemplo, en un estatuto profesional de la actividad de la construcción? ¿Por qué elegí esta? Bueno, porque el estatuto de la construcción tiene un régimen, digamos, engarzado en la 22.250, que no establece el sistema tarifado del 245 de la LST, sino que lo que se va haciendo durante todo el tiempo que dura el vínculo, se va formando un fondo de reserva llamado Fondo de Desempleo, que es el que al finalizar el contrato de trabajo, porque alguna de las partes lo denuncia, implica toda satisfacción de resarcimiento. Entonces podríamos pensar, ¿este decreto 329 está pensado también para estas situaciones particulares? La respuesta viene siendo sí, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia incipiente. También se aplica, perdón, discúlpenme un segundo. Muchas gracias. Se aplica, digo, en este sistema porque no está prohibido ni está exceptuado bajo ningún concepto, tal como pasa
con el periodo de prueba. Entonces, la respuesta en el Estatuto Profesional de la Actividad de la Construcción, el 329, también se aplica. Otro caso, si yo he preavisado, por ejemplo, hoy, mejor dicho, no hoy, si yo preavisé como empleador un despido antes de que entre en vigencia el 329, o sea, antes del 31 de marzo, y el despido, por supuesto, por el preaviso mismo, se produce después, ya dentro del marco temporal de vigencia del 329, discúlpenme, un segundo nada más. Ya estamos. Digo, si el despido se produce después pero fue preavisado, acá la regla sí es eximente del territorio, el ámbito aplicable del 329, porque el despido y la voluntad manifiesta fue anteriormente expresada por el empleador sin que entrara en vigencia el 329. ¿Se entendió esto? Muy bien. Otro aspecto que podemos tocar respecto de esto. ¿Rige para los despidos indirectos? O sea, al revés, cuando es el trabajador el que frente a una injuria grave cometida por el empleador se considera en situación de despido. Lo mismo, el 329 no hace ninguna distinción respecto del módulo de la iniciativa que da parte que elige la extinción. Es absolutamente derramable el espectro conceptual, como dirían algunos en filosofía del derecho, nociológico de la norma del 329 sobre el otro aspecto, el otro sujeto que se considera injuriado y por ende elige la extinción sin desmedro, lógicamente, de los reclamos pertinentes en materia de indemnizaciones. Bueno, no quiero abundar demasiado porque el plazo del tiempo se nos va a acotar y que quiero dejar un lugar para las preguntas. Pero entonces, Bueno. haciendo una breve reseña, sí, la Constitución Nacional, siempre. La asimetría y los derechos de orden público del sujeto más vulnerable, potenciados en un momento de emergencia y también de emergencia laboral. ¿Por qué? Porque el propósito fundamental de estas normativas es la preservación del empleo y la debida reparación de los daños cuando se produjo la pérdida de la fuente de trabajo. Muchas gracias. Bueno, acá todos los aplausos y los honores, estoy leyendo en el chat los agradecimientos, Claudio, de la exposición y la claridad en la exposición. Y acá tengo un par de preguntas, una vinculada a esta migración hacia la virtualidad que tuvimos en nuestros espacios de trabajo, ¿no? Y entonces se pregunta Sebastián con relación a la jornada laboral, que es uno de los temas, ¿no? Del derecho laboral, y dice que dado el contexto de aplicación en su mayoría del trabajo en versión home office, ¿cómo podríamos preservar este valor teniendo en cuenta que el registro del horario laboral se ve de alguna manera desdibujado? Hace poco había aparecido una noticia vinculada con esta cuestión, incluso con el derecho a la intimidad y la cuestión de esos software que controlan la jornada laboral, ¿no? Si tenés algo para decir al respecto. Y después la otra pregunta es el juego un poco de yo los... creo que por Bueno, supuesto... vale. Sí, después te hago la segunda pregunta. Sí. Bueno, yo te diría, bueno, ¿cómo no? Bueno, evidentemente todos sabemos que la jornada de trabajo es uno de los epicentros estructurales de la relación laboral. O sea, tiene que ver con otro derecho constitucional que está en el 14 bis. Digo, ante la frustración que puede producir jurídica y socialmente una modificación unilateral irracional o falta de fundamentación. ¿Cuál sería? Las condiciones dignas y equitativas de labor, enmarcada además con otro derecho del 14 bis reglamentado, que es la jornada limitada. Fíjense que una de las leyes más antiguas
que tenemos nosotros en esta materia y vigente es la 11.544. Décadas tiene de vigencia, ¿eh? Pero también la dinámica de los hechos y de los contextos pueden producir cambios, acotamientos, como por ejemplo en la relación laboral que se está prestando telemáticamente desde el concepto del teletrabajo. Entonces, si la pregunta es, ¿un empresario, un empleador tiene derecho a modificar estas condiciones? Yo lo diría que necesariamente lo puede hacer en la medida que lo pacte bajo el principio de buena fe, principio universal de todas las disciplinas jurídicas, en el marco del vínculo laboral. No sé si con esto es suficiente la respuesta. ¿Es una facultad que permanece? Sí, porque no estamos hablando de despidos o suspensiones por falta o disminución de trabajo o por causa de fuerza mayor o por aspectos incluso hasta tecnológicos. Eso sería entrar en el procedimiento preventivo de crisis, es otro tipo de universo, digamos. Pero el concepto es, ¿se puede hacer? Sí, pero con un pacto y de buena fe. Claro, y siempre en el marco de la dignidad y del derecho a la intimidad de la persona, Por claramente. supuesto, si puedo Perfecto. agregar esto a Laurita y para Sebastián, es que esto se está dando mucho en los llamados acuerdos marcos que se están celebrando en el territorio, digamos así, del 223 bis, que es el único que ha quedado, amén del procedimiento preventivo de crisis, para que los sujetos de esta relación puedan llegar a acordar situaciones diferenciadas con límites. Por ejemplo, reducciones horarias, reducciones salariales. Por eso todos estamos conociendo los acuerdos marcos de la CGT con la UIA y con el mismo gobierno, que vienen siendo homologados por el Ministerio de Trabajo, aunque ya comenzaron los cuestionamientos también. Bien. Por favor. Tengo otra pregunta de parte de Kevin que dice que habla de los principios de buena fe laboral y de continuidad del vínculo del trabajo en el marco, bueno, de esta cuestión de la pandemia, el aislamiento y el impacto en de los despidos en las pymes, ¿no? Entonces, un poco, algo ya de esto conversaste, pero si querés abundar un poquito más para darle más claridad a Kevin, que está preocupado por el mundo de las pymes, ¿no? Bueno, es que es un mundo realmente muy atacado, muy vulnerable, ¿eh? Es el otro sector, muy vulnerable especialmente, en situación susceptible también de darle protección. Bueno, por ejemplo, no teníamos tiempo, pero hay decretos de necesidad de urgencia para mí excelentes, igual que la justificación que acabo de dar del 329, por ejemplo, el 332, el 347, si no me estoy olvidando de la numerología que hoy nos invade, pero es todo lo que tiene que ver con los sistemas de los ATP, de asistencia al trabajo y a la producción, especialmente focalizado con las pymes. Desde luego que hay otro, yo diría, epicentro normativo fundamental que está en el DNU 297, si mal no recuerdo. El artículo 8 está garantizando no solamente mantener el empleo, sino el goce íntegro de la remuneración. Cuidado con esto, ¿eh? Uh-huh. Ese es otro aspecto a tener muy en cuenta. Bien. Acá Carlos pregunta, profesor de la universidad también, pregunta de la otra carrera, a ver, espera que se me fue porque andan avanzando los mensajes que llueven. A ver, espera que se me fue, Kevin, Sebastián, acá está Carlos. Mi duda es cómo podemos instrumentar de alguna manera una desvinculación de común acuerdo en los casos en donde la disolución de la fuente de trabajo, pequeños locales, comerciales, por ejemplo, tienen que Bueno, cerrar, ¿no? hay una norma, bueno, si vamos a hablar de cierre de establecimientos, yo ya diría, si yo tuviera que asesorar, es imposible hacerlo si no pasamos previamente por un procedimiento preventivo de crisis. Exacto. Normas que van desde el artículo 98 al 105 de la famosa Ley Nacional de Empleo, de comienzos de los 90 a la 24013. Un procedimiento que ahora ha recobrado intensidad, visibilidad, pero también exigibilidad de los recaudos formales y sustanciales. No cualquier procedimiento. Entonces, de otro lado, yo creo que los tópicos del salario
del horario, de las suspensiones o modificaciones de condiciones que implicaren ejercicio abusivo del derecho de ius variandi, todos están debidamente protegidos por el elenco normativo actual. Bien. Vinculado con esto, la profesora Alcolumbre comparte una mirada y busca ver cuál es su opinión. ¿Cuál es tu opinión, Claudio? Y es: en el marco de la emergencia sanitaria decretada, si una empresa dejare de abonar el salario y el trabajador optare por denunciar el contrato invocando dicha injuria, ¿no cree usted, doctor, que se podría aplicar la teoría de los actos propios? Pues podría entenderse que contradiría su postura si luego pretende la reinstalación. Bueno, ese es todo un tema. Yo creo que la elección depende del sujeto vulnerable. Es él el que tiene que elegir porque es él el sujeto amparado en este marco. Por lo tanto, no veo una contradicción y en la teoría de los actos propios no creo que se pueda sustanciar en un contrato asimétrico. No digo que no exista la institución, pero tiene que tener una mirada y una interpretación muy estricta, porque estamos hablando de un sujeto que necesita comer, vivir y alimentar a su familia. Entonces, en este derecho social no lo veo que pueda ampararse un empleador de un supuesto contradictorio como un acto anterior, relevante y válido de pauta de conducta de un sujeto que está sometido a una situación en el marco de su dependencia laboral y además en el marco de una crisis. Bueno, No ya veo no tenemos más tiempo y tenemos que cerrar esta sesión. El tiempo es cruel, pero aplaudimos a Claudio, por supuesto, vamos a poner todas las No, manitos. por favor, Agradecidísimos, por y nos favor. quedamos con ganas de más, así que tal vez organicemos otro encuentro. Ahí Gabriela podría postularse también. Pero, Bueno, un pero sería gusto. para mí sería un placer, yo les agradezco. Les agradezco Excelente. a todos y yo te propongo otro encuentro donde veamos toda la aplicación de las fuentes internacionales en esta materia, hoy en día. Dale, dale, tomo. Perfecto, lo organizamos. Los veo la semana que viene. Bueno, Gracias, ¿eh? muchísimas gracias a Gracias, un todos. cariño, Claudio. Buenas noches. Igualmente, un beso enorme, Gabriela.